Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre el nuevo iPhone 17 y su versión anterior, el iPhone 16. Y vamos a empezar directamente por lo primero que vemos, y es que de diseño son exactamente iguales, vamos, es que son clavados, no cambian absolutamente nada, pero eso sí, pues bueno, aquí estáis viendo una primera diferencia que sería el color. El iPhone 16 estaba disponible en blanco, negro, azul y además tenía como colores opcionales el rosa y este verde azulado. Y el iPhone 17 por su parte, pues ya hicimos el otro día el unboxing de todos los colores con efectivamente los colores blanco, negro, azul, y además tenemos este nuevo color salvia que bueno, sería el verde, y también tenemos el lavanda que es como una especie de morado. Y esto, como sabéis, fue gracias a nuestros amigos de Katwin que nos han dejado todos estos iPhone para que podáis ver sus colores y además traeros todos estos vídeos y todas estas pruebas. Katwin es un premium partner de Apple y tienen una red de tiendas gigante, así que si no tienes una tienda de Apple en tu ciudad, pues seguro que tienes una tienda de Katwin, y si sí que tienes una tienda de Apple, seguro que tienes una de Katwin más cerca, y además tienes todas las ventajas de una tienda oficial de Apple y más todavía, porque tienen servicio técnico oficial certificado por la propia Apple y además una serie de ventajas como por ejemplo poder probar durante 3 meses de manera totalmente gratuita los servicios de suscripción de Apple si compras cualquier producto con ellos. Así que os dejo el link a su web en la descripción, pero volviendo a los colores del iPhone 17 y 16, si me preguntáis a mí, pues me parece que este color verde es precioso, la verdad que me gustan mucho más los colores de este año porque pues bueno, este verde azulado al final pues estaba un poco como un término medio entre el azul y este verde precisamente, así que pues bueno, pues muchísimo mejor tener un iPhone azul y un iPhone verde. ¿Para qué quiero un verde azulado si ya tengo un azul? Pero bueno, en fin, que me enrollo. Sin embargo, ya digo que estos dos iPhones son calcados únicamente a simple vista, porque una vez empezamos a ver todos sus componentes no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro, y una vez más de dimensiones son exactamente iguales, miden lo mismo tanto de alto como de ancho como de grosor, pero sin embargo este iPhone 17 pesa 7 gramos más, y puede parecer poco, pero esos 7 gramos esconden un montón de diferencias entre estos dos iPhone, entre el 17 y el 16, que ya digo que son solamente idénticos a simple vista, porque si empezamos a desgranar todos sus componentes, pues por ejemplo la misma pantalla en el iPhone 17 tendría la nueva protección Ceramic Shield 2, que es 3 veces más resistente que la protección que tiene la pantalla de este iPhone 16, que sería tan solo Ceramic Shield 1, la versión anterior. Pero es que además la pantalla de este iPhone 17 sube a las 6,3 pulgadas gracias a tener unos bordes más finos que los que vemos en el iPhone 16, que tendría tan solo una diagonal de 6,1 pulgadas, por lo que la resolución también cambia de 1179 x 2556 píxeles en el iPhone 16 a los 1206 x 2622 píxeles en el iPhone 17. Además, ahora por fin tenemos en el iPhone base, en este iPhone 17, un panel con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología LTPO frente a los 60 Hz del panel del iPhone 16. Pero es que encima a todo esto le tenemos que sumar que este iPhone 17 cuenta con una nueva película antirreflejos y encima tiene 3000 nits de brillo frente al iPhone 16, que ni tiene la película antirreflejos y encima tan solo llega a los 2000 nits de brillo. Es decir, que es que este iPhone 17 le pega un repaso en absolutamente todos los apartados a la pantalla de este iPhone 16, aunque bien es verdad que este iPhone 16 tenía otra versión, que es el iPhone 16 Plus, que tiene un panel un poco más grande, que sería de 6,7 pulgadas y tendría una resolución de 1290 x 2796, pero efectivamente sigue siendo un panel de 60 Hz y sigue teniendo un brillo de 2000 nits. Y desde luego no sé si este cambio de panel justifica esos 7 gramos extra, o al menos una parte de ellos, y tampoco sé cuánto pesa cada miliamperio, porque la batería de este iPhone 17, a pesar de que ya digo que es del mismo tamaño que el iPhone 16, sube de los 3561 miliamperios a los 3692 miliamperios, por lo que yo supongo que será una batería que simplemente es más densa y tiene más capacidad en el mismo tamaño. Como decía, también tenemos la versión 16 Plus, que se subiría a los 4674 miliamperios, pero también tiene una pantalla más grande, por lo que ya sabemos que muchas veces estas cosas se cancelan y pues no siempre es el teléfono con mayor capacidad el que dura más la batería. Pero por supuesto eso es algo que vamos a comprobar en nuestro test de batería que vamos a hacer aquí en Top el Mundo con todos estos iPhone 17, y también lo vamos a comparar con algunos de los iPhone 16 del año pasado, como por ejemplo este mismo iPhone 16, para que veáis exactamente cuál es la diferencia de duración de batería de todos estos iPhone. Y efectivamente eso es mucho trabajo, pero sé que es un vídeo que os gusta mucho, y si no te lo quieres perder, estate muy atento al canal, o mejor aún, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo.
En cuanto a la carga, este iPhone 17 se cargaría al 50% de su capacidad en tan solo 20 minutos si lo cargamos por cable, frente a los 30 minutos que tardaría este iPhone 16. Por su parte, en cuanto a la carga inalámbrica, este iPhone 17 se puede cargar a 25 vatios utilizando la tecnología MagSafe o cualquier cargador Qi 2, mientras que el iPhone 16 tan solo se puede cargar a 25 vatios con un cargador MagSafe, mientras que si utilizamos un cargador del estándar Qi 2 tan solo se va a cargar a 15 vatios. Y como digo, puede que ahí tengamos otra parte de esos 7 gramos de diferencia entre estos dos dispositivos y pues tampoco sé cuánto pesan los procesadores, pero aquí también tenemos un cambio bastante importante. Y es que según la propia Apple, la diferencia de rendimiento entre el chip A18 que monta este iPhone 16 y el nuevo chip A19 que monta el iPhone 17 es de nada más y nada menos que el 20%. Y por supuesto también vamos a hacer un test de procesadores con todos estos iPhone 17 y algunos de los iPhone 16 para ver exactamente cuál es la diferencia de rendimiento entre ellos y si verdaderamente está del 20%, por ejemplo, como sería en este caso. Pero es que además este iPhone 17 estrena un nuevo chip N1 que funcionaría de módem para distintas conexiones, como por ejemplo el Bluetooth, que también es otra de la diferencia entre estos dos dispositivos, ya que el iPhone 17 tiene Bluetooth 6.0 mientras que el 16 tiene Bluetooth 5.3. Además, si nos tenemos que fiar por la experiencia de Apple haciendo modems con el C1 del iPhone 16e, pues desde luego este iPhone 17 va a ser mucho más eficiente energéticamente al utilizar ese tipo de conexiones respecto al iPhone 16. Pero es que encima hasta en las conexiones tiene que ganar por goleada este iPhone 17 y también tenemos GPS de doble frecuencia que es muchísimo mejor. Y llegamos a otro apartado donde una vez más a simple vista no vemos ninguna diferencia, pero una vez entramos a verlo a fondo, desde luego hay un salto bastante importante que sería en las cámaras. Porque sí, ambos modelos tienen una lente principal con un sensor de 48 megapíxeles con tecnología Fusion Camera que nos permitiría mediante recorte del sensor hacer una foto con zoom de 2 aumentos con calidad de zoom óptica y también podríamos grabar con ambos a 4K 60 frames. Pero es que una vez avanzamos a la segunda lente, que en ambos casos sería un gran angular, pues en el iPhone 16 teníamos un sensor de tan solo 12 megapíxeles, mientras que este iPhone 17 una vez más se sube a los 48 megapíxeles con la tecnología Fusion Camera también. Aquí la diferencia va a ser tremenda, pero es que este iPhone 17 ha decidido también estrenar una nueva cámara selfie. El sensor de la cámara selfie del iPhone 16 se quedaba una vez más en tan solo 12 megapíxeles, aunque también grababa en 4K 60 frames, pero es que este iPhone 17, como digo, estrena un sensor de 18 megapíxeles con tecnología Center Stage que nos permite no solamente hacer fotos tanto en vertical como en horizontal sin tener que girar el iPhone, sino que además podemos grabar en 4K 60 frames pero estabilizado. Y también estamos trabajando, como no, en un test de cámara a fondo de los nuevos iPhone 17 para que veáis exactamente cuál es la diferencia entre todos los modelos. Así que si es un vídeo que te gustaría ver pronto, déjame un like para que sepa que tienes interés en él y lo traigo lo antes posible. Y te recuerdo que si quieres estar al día sobre todas estas pruebas y sobre el día a día de los nuevos iPhone 17, me sigas en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo porque ahí voy subiendo un montón de contenido más. Pero bueno, vamos a seguir con la comparativa. Y llegamos ya al último apartado de todos de esta comparativa, que nos va a servir un poco a modo de conclusión porque sería repasar los diferentes modelos de estos iPhone 16 y 17 que hay disponibles y su precio correspondiente. Y es que este iPhone 16 empieza en la tienda de la propia Apple en versión de 128 GB por 859 euros. Sin embargo, si nos queremos subir a la versión de 256 GB, solamente podríamos optar por la versión 16 Plus, que se sube a los 1089 euros, que por cierto la versión de 128 GB del iPhone 16 Plus no está disponible en la tienda de Apple, pero si por ejemplo nos vamos a Katwin lo podemos encontrar por 959 euros, que precisamente es exactamente el mismo precio que tiene este iPhone 17 en su versión de 256 GB, que es la más barata que podemos encontrar, es decir, ya no tenemos versión de 128 GB. Pero es que además este iPhone 17 se sube a los 512 GB de almacenamiento por 1209 euros y este iPhone 16 en la versión normal y corriente Apple no la vende en 512 GB y pues bueno, la puedes intentar encontrar por ahí de segunda mano y tal, pero aquí ya depende muchísimo del precio que encuentres. Pero como digo, es que este iPhone 17 cuesta lo mismo o menos que en algunos casos de este iPhone 16 y es que es mejor en todos y cada uno de los aspectos, en la pantalla, en la batería, en el procesador, en la cámara, es que es mejor en todo.
Así que bueno, lo veo un poco difícil, pero si no estás del todo de acuerdo con la conclusión de esta comparativa y crees que este iPhone 16 tiene algún argumento más, pues bueno, déjamelo en comentarios y así pues debatimos un poco todos sobre estos nuevos iPhone y qué nos parecen. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante, de igual manera que estos dos vídeos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te guste mucho y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!